lo que queríamos decirle es que vamos a basarnos los estudios en el comentario de Romanos de Editorial Emaús, del Colegio Emaús de Estados Unidos, y la lección de Romanos está a cargo del conocido hermano McDonald, ¿no? Cada lección va a tener una hoja de respuesta. Nosotros la respuesta se la vamos a poner, como estamos, no sabemos cuántos hermanos pueden estar, yo pienso ponerla en el canal oficial, por así decirlo, ¿no? En el grupo oficial. Así que cualquiera la toma y la baja. A veces, claro, es distinto. Esta vez, nosotros si tuviéramos el papelito que quieren imprimirlo, sería fabuloso. Pero igualmente, creo que son muy sencillas las respuestas. Ustedes recuerdan las otras lecciones que hemos tenido la vez pasada, ¿no es cierto? Ese caso es Romanos, y el capítulo 1 va a llevar 2 clases. Hay mucho para decir. La verdad es que la carta a los romanos, por su característica en cuanto a la dinámica que tiene Pablo para hablar, es algo maravilloso, ¿no? La verdad que a uno lo entusiasma, y cómo él se mete en una iglesia que él no conocía. Es la primera iglesia que él escribe, a diferencia de las otras que él había estado fundándolas, sembrando la palabra. Pero aparentemente, como es muy observador, seguramente todos los hermanos que después, mismo cuando eran las fiestas anuales de los judíos, es posible que entre esos 120 que hubo con el día de Pentecostés, hubiese algunos hermanos judíos convertidos que se trasladaron a Roma. Es probable que allí comenzó la iglesia. No se sabe bien el comienzo, cómo fue la iglesia, pero que estaba, estaba. A diferencia de Felipe, interesante, como él no los conoce, luego al final recuerda, o mejor dicho, está escribiendo sobre los hermanos que están en Roma. A diferencia de Corinto, cuando leemos estudios sobre las cartas a los corintios, notamos que, dicen los especialistas, que Pablo está hablando de una manera tal que está respondiendo a preguntas que no están allí. Son preguntas que le llegaron, y él, en vez de transliterar la pregunta, directamente expresa la respuesta, ¿no? Si lo leemos con ese pensamiento, nos vamos a dar cuenta así cómo pasa de tema en tema. En este caso, Pablo no sabía qué sabían los romanos acerca de Cristo y de la salvación. No sabía. Por eso a Romanos se le llama el quinto evangelio, porque tiene un panorama completo, más completo que los evangelios, en cuanto que arranca desde la creación, la realidad del pecado en el ser humano y la obra de Jesucristo Redentor, pero además también la obra del Espíritu Santo. No solamente la justificación por la fe, sino también habla de la santificación. Ese es un tema con los cuales todos los creyentes luchamos permanentemente, porque es una obra del Espíritu Santo. Como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo llama aquí a los hermanos, dice la palabra, capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones y por amor de su nombre. Más adelante Pablo los llama santos, pero por ahora no se los llama, no los conoce bien. Él supone que son convertidos, por supuesto, pero puede haber algunos que no lo fueran. Y Pablo comienza la historia de la humanidad, y que empieza con la realidad del pecado universal. Cómo es el hombre frente a la creación de Dios, que la niega. No solamente la niega, sino que por influencia de ese mundo y de Satanás en ese mundo y de la carne, se vuelca a pecados espantosos, allí en los primeros capítulos de Romanos. Pablo no se guarda adjetivos ni conducta de las personas frente a la realidad del pecado. Más adelante,
es interesante porque el libro de Romanos es tomado por algunos escritores. Por ejemplo, John Stott toma el estudio del capítulo 5 al capítulo 8. Tiene un libro que habla del capítulo 5 al capítulo 8. Watchman Nee habla justamente del capítulo 5, 6 y 7. No quiere decir que desmedren los demás, sino que sinceramente han encontrado en esos capítulos profundidad de conocimiento y maravillosa obra del Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermanos, la salvación fue por fe. La santidad también es por fe. Por supuesto, requiere de mi dedicación a la lectura de la palabra, a la oración, a la unidad con los hermanos, a congregarme y dar testimonio. Son los 4 pilares de la vida cristiana. Entonces, el Espíritu Santo tiene libertad. Si bien vamos a saltar algunos libros, a mí me gusta mucho recordar Efesios, cómo esos pecados a veces que no los consideramos tan graves, pero Pablo lo señala muy claramente allí en Efesios. Capítulo 4 dice que tenemos que andar en verdad. Dicen los especialistas en el idioma que esa palabra verdad dice, tenemos que estar verdadeando. Es un verbo. En el griego original es un verbo. Nosotros no lo tenemos, el verbo sobre la palabra verdad. Entonces la expresión es verdadeando. Y él considera que justamente una de las cosas tremendas para la obra de la iglesia, y el desempeño de la iglesia, la bendición de la iglesia de cada uno de nosotros, es la mentira. La mentira. Luego habla justamente del enojo desproporcionado, que ya airaos pero no pequéis. O sea, llega un momento en que se pierde la noción de las cosas y se actúa en forma casi enloquecida. También luego habla de las malas palabras. Esas malas palabras también las repite en el capítulo 5. Y ¿saben qué pasa? Palabras perversas. En el original dicen que se trata de una palabra que se llama una palabra prohibida. Perdón, podrida. Palabras podridas, como que en una planta el fruto cae, pues ya está, y queda mucho tiempo en el piso. Fíjense qué expresión tan dura en el original, ¿no es cierto? Y la otra expresión que aparece allí en Efesios es justamente el que hurtaba no hurte más. Hurtar no es robar. Hurtar es tomar algo sin que nadie se cuenta, pero que no es de uno. Lo hurto, lo tomo. Esto pasa mucho en varios lugares de trabajo, especialmente. A veces puede ser que algunos comerciantes, yo tengo acá a la vuelta de casa un chino, como le llamamos, ¿no? Pero no es de comida, sino que es de chucherías. Y en la vidriera tiene una gran cantidad de fotos de ladrones y ladronas, que las cámaras lo captaron robando dentro. Hurtaban, no llevaban armas, son muchos los que hacen esto. Hoy ya son sorprendidos. Como parecía ser que era una costumbre en la iglesia en Éfeso, la mentira, el enojo desproporcionado, las malas palabras, el hurtar. ¿Y qué producía eso, hermanos? Un impedimento al Espíritu Santo para que obrara en nosotros la santidad. Porque ¿qué dice la palabra? La última palabra, el versículo 29, capítulo 4, ninguna palabra corrompida, esa es la palabra, perdón, la expresión podrida, salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo. Nosotros vemos que el fruto del Espíritu Santo, una de las características del fruto es el gozo. Y es el que practica este tipo de pecados cotidianos, domésticos, que quizás el que lo practica no les da importancia, contrista al espíritu, lo apaga. No se va de nosotros, pero es tremendo el poder de estos pecados que pueden apagar el efecto santificador del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Y lo que tiene Romanos es eso, nos pasea por la vida cristiana.
desde cuando comenzamos a creer en Cristo. Y también nos habla en el capítulo 2, es interesante, cómo va a juzgar Dios a aquellos que nunca conocieron el Evangelio y pasaron a la eternidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que lo juzga Dios? Allí está, por su conciencia. ¿Saben que en cualquier cultura todos tienen conciencia del bien y del mal? Todos saben lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. Por eso cualquier cultura, aún las más remotas, perdidas en la selva, tienen sus códigos, tienen sus leyes y sus castigos, a veces son tremendos. La palabra de Dios es muy clara y muy sensible a la vida del cristiano. Y el que comenzó en nosotros la buena obra parece que lo abordazamos, lo frenamos, le decimos, primero me ocupo de mi vida cotidiana, luego veré en qué momento, si el domingo por la mañana o en algún momento de una reunión, pienso más en ti, Señor. Hermano, esta carta me habla mucho a mí, me habla permanentemente. La Biblia, como decíamos el otro día, cualquier capítulo de la Biblia es un espejo. Si yo no lo veo como espejo, no me sirve. Porque a veces leo la porción y no es cierto que nos pasa a veces, qué bien le vendría al hermano o hermana que le diga esta porción. Parece que le encaja justo. Y eso saben que es un mecanismo de defensa de la mente, escapando a la realidad. Eso se llama proyección. El problema mío se lo proyecto al hermano o a la hermana. Yo tengo ese problema. Si a mí me habla ese pasaje de un problema o de un pecado, me está hablando a mí. No me está diciendo, mirá fulano, mirá el mengano. Me está hablando a mí. Sigamos leyendo, hermanos, la carta. Versículo 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Los involucra. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. No solamente lo sabía Pablo. La fe de los creyentes en Roma, y todavía no estaba la persecución, todavía no había martirios. Era una iglesia naciente, pero tenía un testimonio mundial en el sentido del imperio romano. Porque el testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. En otro pasaje Pablo habla en una de las cartas, oro a Dios, doy gracias a Dios y pido por vosotros cada vez que me acuerdo de vosotros. ¿Verdad que a veces recordamos a un hermano de aquí, de allá? Pablo tenía la costumbre, si venía a la mente el nombre del hermano, Señor, bendícelo. Señor, guárdalo. Simplemente eso, orar por el hermano que viene a nuestra mente. ¿Por qué vendrá? No sabemos. La mente es así, ¿no? Misteriosa. Rogando de toda manera que tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, versículo 11, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a los sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y aquí vienen los dos versículos que tanto conocemos, y es el pilar de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esta expresión, mas el justo por la fe vivirá, está en Jonás. Está en Jonás. Y esto se repite varias veces en el Nuevo Testamento. Hermanos, habíamos estado viendo Santiago, estamos viendo Santiago. No quiere decir que la fe
ya no es necesaria hacer ningún tipo de obra. Al contrario, la fe nos impulsa a obrar como Cristo obraría. El Señor en su santidad oraba permanentemente. El domingo nuestro hermano nos habló acerca de la obra del Señor milagrosa que hacía con los necesitados. Pero aunque dio otro enfoque, vemos que la cantidad de milagros que el Señor hizo en beneficio de aquellos que le rodeaban, cubriendo sus necesidades, tanto personales como grupales. La carta a los romanos, hermanos, es una carta que tendría que estar en mi mente permanentemente. Y tomar un lápiz, ir subrayando. Yo una vez lo dije, lo hago yo, por eso lo señalo. Es muy interesante cuando uno recorre, después de haber leído el pasaje o haber tenido el devocional con ese libro, encontrar párrafos subrayados de distintos colores. Yo he encontrado subrayar en rojo al Señor Jesús y su obra. Subrayar en celeste todo lo que son las promesas del Señor y todo lo que habla de Dios, el Padre. En verde, la vida cristiana. En negro, el pecado. Y algún otro color que podemos tener, ahí sí, en cuanto a, o también otro color que encontré para referirse a la generalidad de las cosas, es el naranja, también describiendo un poco el capítulo 1 junto con el negro, ¿no es cierto? Eso nos ayuda a visualizar la palabra. Ustedes tienen algunos, yo tengo una, mis hijos, una vez compramos, creo que fue en, no sé si en el barco, una de las primeras veces que vino, la Biblia Arco Iris. Yo me maravillo el trabajo que tomaron los hermanos en tomar 12 colores y señalar por párrafo en toda la Biblia. No hay nada que no esté pintado de fondo, resaltando la característica del pasaje. Pero claro, eso ya viene hecho. Lo hermoso es cuando nosotros comenzamos a subrayar y a marcar de tal manera que quede para nosotros, fue nuestra experiencia. Estoy seguro que el Espíritu Santo reverdece en nosotros la memoria de aquel estudio, aquel pasaje que hemos señalado con tanto aprecio. Nosotros vamos a ponerle después, como les decíamos, las lecciones en el oficial, ¿no es cierto? Perdón, me estoy buscando. La difusión, en el canal de difusión. El canal de difusión, exactamente. Una de las formas más fáciles de entender esta epístola es la de considerarla como una serie de preguntas y respuestas, como decíamos al principio, pero dadas por el apóstol Pablo. O sea que es interesante porque aparece la pregunta y nosotros ya sabemos las respuestas, porque no solamente Pablo la da aquí en Romanos, la da en otras cartas también. Mientras el apóstol habla, escribía esta carta. Sin duda era consciente de las dificultades que se presentarían en las mentes de algunos y de las serias objeciones que otros presentarían. Pablo, para muchos quizás, o no, era un desconocido. Sabían de Pablo, un misionero, alguien que hablaba un judío convertido, había sido perseguidor de la iglesia y convertido. Parece que algunos podían tener una idea equivocada respecto de él. En consecuencia, él desearía presentarles una clara definición de su vida y su ministerio, ¿no? No hay duda que el libro está inspirado por Dios. Alguien ha dicho que esta epístola muestra cómo Dios se enfrenta a cada actitud de la mente del ser humano y adopta con respecto a él mismo y a su verdad. Hermanos, no es por mi formación profesional, pero yo les recomiendo un libro de John Stott, lo recomiendo siempre, para valorar la importancia de la mente, cómo trabaja Satanás en la mente del cristiano. Es el gran terreno fértil. Él en el Espíritu no puede trabajar. ¿Por qué? Y porque está el Espíritu Santo. En el cuerpo ya está la carne, la influencia del mundo que me rodea. Pero en la mente no es Satanás. Yo creo esto, Satanás no es, y es cierto, no es omnipresente. Pero el mundo que está bajo el maligno son un ejército que nos ataca permanentemente. Hoy escuchaba un mensaje en la BBN, mi hermano decía, ¿no? Cuidado con las amistades jóvenes, porque depende de ellas, van a ser tus respuestas y tu conducta, porque
Una cosa que sean amistades acordes a la fe cristiana, y otras que aunque sean buenos, sean compañeros de estudio, de trabajo, todavía no son renacidos. Más, son hijos de ira lo mismo que los demás, si leemos Efesios capítulo 2. Consideraremos que la epístola contiene 11 preguntas principales. Si el estudiante aprende estas preguntas y las respuestas a las mismas, por lo menos tendrá un conocimiento práctico de la carta a los romanos. Las preguntas son estas. ¿Cuál es el tema de la epístola? El tema principal. ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué necesitan las personas el Evangelio? Algunas respuestas ya las tenemos, ¿no es cierto? De acuerdo con el Evangelio, ¿cómo pueden los pecadores ser justificados por un Dios santo? ¿Está el Evangelio de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento? ¿Cuáles son los beneficios del Evangelio en la vida de una persona? La enseñanza del Evangelio, o sea, la salvación solamente por fe, ¿fomenta o permite incluso una vida de pecado? Esto Pablo se lo plantea nuevamente ahí en fin del capítulo 5 y capítulo 6, al principio, ¿no? Como la gracia sobreabundó cuando sobreabundó el pecado, pequemos para que la gracia abunde. No es esa la idea. El pecado está hablando no del pecado de las personas, sino del pecado en la humanidad. Cuanto más crecía el pecado en la humanidad, el amor de Dios se extendía cada vez más buscando a los perdidos, en todo lugar. Ese fue el aumento de la gracia del Señor. O sea, Él sabe que el mundo está bajo el maligno. Hermano, recordémoslo también nosotros. Una de las cosas que siempre me decían los jóvenes en la escuela, dice, pero Jesús se juntaba con pecadores y publicanos y comía con ellos, y bebía con ellos. Sí. Ahora, ¿vos viste que el Señor se transformara en uno de ellos? ¿O algunos de ellos se transformaban como discípulos del Señor? Esa es la idea. No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero la oración del Señor Jesús en Juan 17 dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Tenemos que estar en el mundo, pero fortalecidos y con el armamento, con la armadura de cristiano del capítulo 6 de Efesios. ¿Cuáles son los beneficios del Evangelio en la vida de una persona? ¿Enseña el Evangelio a los cristianos que deben guardar la ley para poder llegar a una vida santa? ¿Cómo? Entonces, ¿es el cristiano capaz de vivir una vida santa? Al predicar el Evangelio, la salvación tanto para los judíos como para los gentiles, ¿significa que Dios ha quebrantado sus promesas al pueblo terrenal de Dios o los judíos? No, esto es una respuesta que le vamos a dar ahora, y vamos a ver qué interesante que es. ¿Cómo deberían los cristianos mostrar por su conducta diaria que han sido justificados? Cuando el Señor llamó a Abraham, Él iba a ser de bendición para su pueblo y todos los pueblos de la tierra. Él eligió a Abraham para formar un pueblo donde nacería su hijo, que sería el redentor del mundo. Siempre el plan de Dios estuvo fundamentado en un pueblo pequeño que Él formó para que nadie se creyera que era importante, con el propósito de tras las generaciones viniera el Mesías, que era descendiente de David. Y a través de esa obra del Señor Jesús, hubiese sido alcanzado como ahora, y Pablo lo entendió así, cuando después se lo enseñó también a Pedro, que el Evangelio es para todos. El judío hasta podría tener un judío convertido, y los conocemos a algunos hermanos llamados mesiánicos, no digo que estén orgullosos, pero se sienten doblemente bendecidos. Haber pertenecido al pueblo de Israel, pero también que Dios los llamó a la gracia de Jesucristo. O sea, consideraron que el Mesías, el judío, espera al Mesías. Estando en Israel, había un guía muy lindo, era argentino, era muy amoroso él con los creyentes, y decía que los evangélicos tenemos una forma muy especial de ver las cosas, decía, a diferencia de los católicos, ¿no? Él tenía un mensaje, o sea, una guía para los evangélicos. Él sabía qué lugares interesaban a los evangélicos y qué lugares interesaban a los católicos. Aunque a veces también visitamos algunos lugares católicos que donde la historia señala como un posible lugar de nacimiento o de muerte, enseguida el catolicismo levantó una iglesia, casi basílica. Y bueno, había que entrar para ver eso. Pasa lo mismo con el sepulcro. El Santo Sepulcro, ahí está la iglesia del Santo Sepulcro, que cubre
lo que ellos creen que está allí, Señor. Por eso hubo, a principios del siglo pasado, un hermano que compraba un terreno, un grupo de hermanos, y crearon el Jardín de la Tumba, donde hoy se ven esa foto clásica de la tumba en la piedra corrida, y cuando uno entra en un lugar vacío, y allí hay un lugar para sentarse, y hay un servicio ahí que le permiten a uno alquilar las copas, el pan y el vino para celebrar la cena del Señor. No importa el lugar, sabemos que el Señor fue crucificado afuera de la ciudad, fue sepultado, pero también resucitó. Y eso es lo maravilloso. Y eso es lo maravilloso de la fe cristiana, recalco, evangélica, porque hoy todavía la fe tradicional de algunos llamados cristianos tienen al Cristo crucificado, lo tienen sin poder real para transformar la vida, porque la victoria de Cristo en la cruz se completa con su resurrección, que no hay esperanza y vida eterna. Eso es lo maravilloso, hermano. Al final de esta lección será preciso utilizar algunas palabras poco familiares, pero nosotros ya las conocemos en cuanto a justicia y justificación. Sin embargo, estas palabras se explican claramente cuando sea posible, cuando aparezcan por primera vez, y es importante que cada uno de nosotros entendamos el significado perfectamente. Vamos a ver, hermanos, cuál es el tema. El tema de Romanos, de la carta de Pablo a los Romanos, avísame el horario, por favor. El tema de la carta es el Evangelio. Pablo lo introduce así, inmediatamente. Después de identificarse a sí mismo como escritor, dice, por mandato divino ha sido enviado a predicar el Evangelio. Versículo 1. Como vemos, menciona el Evangelio otras 4 veces en el mismo capítulo. Ahí tenemos una búsqueda. ¿Qué es el Evangelio? Entonces, en esa primera parte del capítulo 1 está descrito. Y vemos que es el Evangelio de Dios. El Evangelio fue prometido a los profetas del Antiguo Testamento. El Evangelio son buenas noticias acerca del Hijo de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es para todos los seres humanos. El Evangelio trae las buenas noticias de que las personas son salvas por fe únicamente. El Evangelio demanda justicia. Por eso el versículo 17 es lo que nosotros consideramos un baluarte, ¿no es cierto?, conjunto con el 16. Porque el Evangelio es la justicia de Dios que se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, Dios no deja de ser justo por amarnos. Su justicia se cumple en Jesucristo. Él sufre las consecuencias de nuestro pecado. Esta carta parece sencilla, pero es muy profunda. Porque es un manual de homilética, un manual de hermenéutica, es una compilación de muchas doctrinas que aparecen en Romanos. Ya las vamos a acercar después para que ustedes vean la cantidad de doctrinas que encierra la carta a los Romanos. Pablo trató de que los hermanos, él no sabía qué conocían ellos, por eso él estaba entusiasmado en ir a hablarles y contarles acerca de lo que el Señor ha visto en su vida, y en la vida de muchos, Dios los bendiga, hermanos. Estemos orando, leyendo. La segunda parte, segunda lección va a estar basada en la segunda parte del capítulo, y aquí es justamente lo que decíamos antes, ¿no? Todo el mundo es culpable ante Dios. La revelación de la ira de Dios, el universo, una revelación del poder y la deidad de Dios. ¿Viste? Para Dios es suficiente haber creado el universo para dar testimonio de su presencia y de su poder. Y podemos decir con palabras propias, el que quiera creer, que crea, y el que no, haya él. Pero muchos científicos han creído en Dios a través de su experiencia con la ciencia. Y hay otros que no, se alejaron de Dios, porque no es la ciencia la que nos acerca a Dios. Lo que nos atrae a Dios es la persona de Jesucristo y el amor de Dios reflejado en Él para nosotros, pero también su justicia descargada allí en la cruz del Calvario.